Espectro de acretismo placentario. Trataremos los siguientes tópicos: la definición, factores predisponentes, diagnóstico en las diferentes etapas, la instauración de protocolos institucionales y la clasificación intraoperatoria con la finalidad de tener una alternativa quirúrgica. Si tenemos que definir el espectro de acretismo placentario, lo definimos cuando la placenta en su inserción rebasa la inserción habitual, que es la decidua basal. Ese es el límite de la inserción. Si pasa a capas más profundas, entonces hablaremos de acretismo placentario en el espesor de la pared uterina. Tenemos así, como ahí dentro de esa definición de espectro de acretismo placentario, las diferentes terminologías que han sido utilizadas históricamente. A placenta ácreta, que es aquella que apenas rebasa o rebasa la decidua basal. La íncreta, aquella que rebasa o invade el miometrio, y la placenta pércreta, la que pasa en planos más profundos después de la serosa. En general, en especímenes de histerectomía, se encontró que en esas histerectomías realizadas por acretismo placentario se encontraba la placenta en los grados de penetración en diferentes profundidades. De allí a que el término en general actualmente utilizado se engloba dentro del término de espectro de acretismo placentario a todas estas entidades en donde se rebasa a la decidua basal la invasión placentaria. Más allá de ese término que habitualmente se ha utilizado, también otras teorías hablan que no solamente se refiere en la fisiopatología del desarrollo del acretismo placentario al grado o profundidad de invasión, sino que también a la reacción del organismo materno a esa invasión. Esas son las reacciones vasculares, las reacciones inflamatorias, que en general representan factores pronósticos clínicos posteriores e inclusive para hacer decisiones terapéuticas de acuerdo a los cambios que se han presentado también en el organismo materno hacia esa placentación anormal. Tenemos entonces como factores predisponentes todo aquello que produzca una denudación de las capas internas de recubrimiento del útero, como la decidua, como el endometrio, todo aquello que denude y que deje expuestos capas más profundas dentro del útero, son factores que predisponen al acretismo placentario, porque la placenta no va a encontrar esa barrera de la decidua basal para hacer su implantación, sino que se implanta en las capas más profundas, como lo explicamos anteriormente. Dentro de los factores predisponentes para el acretismo placentario está todo aquello que produzca una alteración de la morfología o de la cicatrización de la cavidad uterina. Allí tenemos dentro de esos factores predisponentes a la placenta previa, legrados uterinos previos, fertilización in vitro, multiparidad. Pero la principal causa relacionada con el acretismo placentario indudablemente está como factor predisponente las cesáreas anteriores. Tenemos allí en la lámina también maniobras que produzcan denudación de esa capa interna de la cavidad uterina, como es ese mal hábito posterior al parto de la revisión con gasas de la cavidad uterina, que nos condiciona no solo a su fertilidad, sino que hay una superficie cicatrizal amplia en donde puede implantarse anormalmente la placenta. Relacionado con la cesárea anterior es el factor predisponente más importante y casi la tormenta perfecta la representa el que haya unas cesáreas anteriores, una o más cesáreas anteriores y una implantación previa de la placenta. A mayor número de cesáreas previas, mayor posibilidad de acretismo placentario si el embarazo actual cursa con una placenta previa. El factor entonces predisponente de esta cesárea es que produce una cicatrización o nicho dentro de la cavidad uterina. En el sitio en donde se hace la histerografia se imbrica todo lo que es la cavidad uterina hacia la parte del istmo y en ese nicho se implanta anormalmente el embarazo. Para el diagnóstico del acretismo placentario lo podemos hacer desde etapas preconcepcionales, estar previendo en esas pacientes que pueden desarrollar el acretismo placentario, y ya lo dije a través del diagnóstico de ese ismocele o nicho en los úteros no grávidos. Pero una vez la paciente estando en gravidez, tenemos diferentes etapas para poder hacer el diagnóstico. Ese diagnóstico puede ser desde el primer trimestre, en donde nuestro diagnóstico debe ir orientado hacia evidenciar embarazo en la cicatriz de la cesárea o en el nicho que explicaba anteriormente. Cuando ese saco gestacional lo vemos implantado allí, tenemos que definir en ese saco hacia dónde está la mayor refringencia o zona de implantación corial, su orientación.
Para hacer ese diagnóstico en el primer trimestre, el ecosonograma representa la principal herramienta. En los signos ecográficos sugestivos de embarazo en el nicho es que usted encuentre el saco gestacional en la parte intermedia entre la interfase endometrial y entre la interfase endocervical. Y además que ese saco gestacional esté penetrando más del 50% de su superficie dentro de esa cavidad o nicho cicatrizal. Una vez diagnosticado el embarazo en el primer trimestre, nosotros tenemos que determinar qué curso que tiene que tomar este embarazo. Si vamos hacia llevarlo a término o podemos en un momento dado proponer la interrupción del embarazo. Uno de los parámetros más importantes es el miometrio residual o el residuo myometrial thickness, que es la área hipoicoica o la línea hipoicoica existente entre el sitio de implantación y la serosa uterina. Además, debemos también tener, para si vamos a resolver ese embarazo y decidimos terminarlo, tener el diámetro del saco correlacionado. ¿A qué me refiero con esto? Si ese miometrio residual es mayor de 5 milímetros, es posible que este embarazo pueda llegar al término, sabiendo que tiene una predisposición al acretismo. Si es menor de 5 milímetros, entonces podemos clasificarlo en conjunto con el diámetro medio del saco para tomar medidas terapéuticas específicas para su culminación. Entonces tienen allí en esa diapositiva la clasificación como tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de acuerdo al diámetro de sacro del miometrio residual y entre estos dos parámetros determinar el tratamiento efectivo que puede ir desde la simple aspiración manual endouterina aislada o guiada por ecografía, hasta la combinación de métodos como la histeroscopia, la laparoscopia y la laparotomía en los casos más complejos de acuerdo a esta clasificación. Tenemos entonces el diagnóstico ya en el segundo trimestre es posible. Si la paciente no nos llegó al inicio del control prenatal, vamos hacia el segundo trimestre. Y en el segundo trimestre se han determinado de allí en adelante y en tercer trimestre signos ecográficos sugestivos de acretismo placentario. Estos signos lo constituye el incremento de las lagunas placentarias en el sitio de implantación anormal. El acretismo placentario tiene indudablemente diferentes etapas en donde podemos diagnosticarlo. Ya hablamos del primer trimestre. La paciente nos puede llegar en el segundo trimestre o en la segunda mitad de la gestación y tenemos signos ecográficos sugestivos del acretismo placentario para diagnosticarlo. Estos signos son las lagunas placentarias que se incrementan en el sitio de placentación anormal. Estas lagunas tienen la característica de aumentar en número en el sitio de implantación, pero además de ser lagunas que tienen una comunicación con la periferia de la inserción de la placenta, a manera de esos matraces que utilizamos en las clases de química, tienen esa misma morfología. Segundo, el adelgazamiento de la interfase coriodecidual o de la interfase miometrial. Recuerda que hablábamos anteriormente del miometrio residual. Se encuentra adelgazado o menor de 1 milímetro. Alteraciones también que pueden ser las excrescencias hacia la pared de la vejiga, hacia la pared posterior. De allí que el ecosonograma en este trimestre se debe realizar con vejiga llena para que estas excrescencias se hagan más evidentes. E indudablemente los cambios al Doppler. La tecnología Doppler es necesaria para tener una mayor acuciosidad diagnóstica en estos casos de acretismo placentario. Se ha definido que también la resonancia magnética tiene un rol importante en el diagnóstico de esta entidad. Actualmente ha quedado relegado el uso de la resonancia magnética nuclear para aquellos casos en donde sospechemos invasión parametrial o invasión a tejidos más profundos para nosotros definir entonces cuál va a ser la ayuda terapéutica o la ayuda a través de otras especialidades de cirugía para realizar adecuadamente el abordaje para esta paciente. Tenemos entonces allí en la lámina, vean las excrescencias placentarias hacia el lumen o hacia la pared posterior de la vejiga, también un adelgazamiento de la interfase miometrial, allí alteraciones vasculares al Doppler, vean allí que hay lagunas placentarias que se comunican con la periferia. Allí también tienen vasculaturas anormales y a mano derecha van a ver que se acompaña de otras alteraciones de la morfología placentaria, como es la inserción anormal del cordón, que tiene a veces inserción hasta en raqueta, tiene inserción velamentosa del cordón e inclusive placentas subcenturiatas y placentas espurias son posibles en este tipo de patología. Recordemos la mayor combinación, cesáreas anteriores con placenta previa. O sea que aunado a todo esto que he dicho, por lo general estas placentas tienen una inserción previa.
Tenemos que a veces nos limitamos solamente a hacer el diagnóstico o pensar que el acretismo placentario tiene su debut clínico, su expresión diagnóstica mayor en el curso del embarazo. Pero ya vimos que nosotros debemos tener alertas preconcepcionales, pero también inclusive posterior a la culminación del embarazo podemos encontrar ese espectro de acretismo placentario presente en algunas pacientes. Muchas veces realizamos una cesárea y el paciente posteriormente sigue con un sangrado y cuando hacemos el eco encontramos un tejido anormal infiltrando el miometrio y la paciente persiste con sangrados posteriores. Entonces, en esa etapa del puerperio, también cuando veamos estas lagunas o estos tejidos también que invaden el miometrio en una paciente que ha tenido un evento gestacional reciente, podemos pensar en eso que hemos decidido llamar como secuestro del tejido placentario en el espesor miometrial. Allí tienen algunos casos, ven un corte sagital del útero, en donde se ve esa masa anormal que es hiperrefringente invadiendo el miometrio con áreas aneicoicas, ¿sí? Tienen allí, por ejemplo, un caso clínico de una paciente que refirió sangrado importante posterior a la cesárea, 2 o 3 semanas posteriores, con valores bajos de HCG, pero con estructuras vasculares que invadían el miometrio y fue necesario realizar una histerectomía por la sintomatología y en la histerectomía se reveló que había tejido placentario invadiendo o infiltrando ese miometrio como si hubiera sido un acretismo focal que pasó insospechado en el momento del alumbramiento que hacemos de la placenta también en la cesárea y requirió esta cirugía para resolverlo. ¿Para qué hacemos todo este diagnóstico? Este diagnóstico es necesario para mejorar el pronóstico del paciente. Y se mejoran los pronósticos de los pacientes indudablemente en acretismo placentario si la cirugía o las terapéuticas que se están ofreciendo son de tipo electivo, cambiando las cifras de mortalidad importantemente si realizamos cirugías electivas. Y para hacer cirugías electivas lo importante es hacer un diagnóstico precoz y derivar a este paciente a instituciones experimentadas o instituciones que se han llamado centros de excelencia en el tratamiento de acretismo placentario, para que se monten protocolos institucionales de manera precoz y esta paciente sea llevado a una resolución quirúrgica o resolución electiva de su embarazo. Allí tengo un ejemplo, esto está publicado en lo que es la revista de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, en donde hay un protocolo institucional en donde se aplica el acrónimo acretismo para saber cada uno de los pasos que tiene que hacerse con esta paciente, que el grupo de trabajo tiene que realizar para llevarla hacia una resolución electiva. Dentro de ese acrónimo tenemos cosas tan importantes y a veces tan básicas de realizar como que realicemos el diagnóstico anticipado, bien, que hagamos un checklist de todos los requerimientos que pueda tener esta paciente, hacemos el llamado al equipo completo de trabajo multidisciplinario en donde participan perinatólogos, en donde participan cirujanos oncólogos, en donde participa el ginecobstetra y el neonatólogo, entre otros, para cumplir los pasos de resolución. Casi siempre la resolución quirúrgica, el gold estándar, lo representaba la cesárea histerectomía. Bien, otra cosa importante, si bien es cierto que se requiere de un diagnóstico previo para llevar a estas pacientes a una cirugía electiva a través de la ecografía, en donde ya tengamos una topografía de esa inserción placentaria para definir un poco el protocolo quirúrgico a aplicar, en la actualidad se está utilizando es la clasificación intraoperatoria. Esa clasificación intraoperatoria que es cuando nosotros hacemos la apertura abdominal, en ese momento visualizamos el útero y vemos el sitio de invasión reflejado tanto por esos hallazgos macroscópicos de la implantación y de la vascularización anormal y de la fibrosis, como también nosotros debemos explorar los parametrios para nosotros poder hacer esta clasificación y toda clasificación en acretismo tiene como finalidad decidir la terapéutica específica que necesita. En la lámina ven cómo pueden ser del tipo 0, en donde es una herniación a nivel del segmento de la placenta, es casi como una dehiscencia, muy cercano a la dehiscencia del segmento con implantación de esa placenta anormal, y allá tienen las otras clasificaciones como tipo 1, tipo 2, tipo 3,
tipo 4 y tipo 5, en donde ven unas siglas que son O y L. O de upper, que es cuando la mayor porcentaje de la torta placentaria está inserta por encima del repliegue vesicuterino, y L de low, de bajo, cuando la mayor parte o el porcentaje de la torta placentaria está por debajo de ese repliegue vesicuterino. Y asimismo, con esta clasificación, determinar, lo tienen en siglas representadas en esa diapositiva, si esa paciente es candidata para que se realice una cesárea histerectomía o para que en esta paciente se pueda realizar la cirugía conservadora que se llama One Step Conservative Surgery o cirugía conservadora de un paso. Tienen allí. ¿Cómo hacemos entonces en esa cirugía que queremos hacer el abordaje? Bueno, recordar primero que tenemos que estar en coordinación con nuestro equipo quirúrgico completamente. Primero, decirle al anestesiólogo que se requiere de una anestesia mejor neuroaxial para la salida del producto. Saber en dónde está el margen superior de la placenta para no ir a perforar en el momento de la salida del producto. Pero una cosa muy importante es lo que tienen en la lámina, que es determinar el grado de invasión parametrial y el grado de fibrosis placentaria, que son tal vez los factores pronósticos que más debemos tener en cuenta para nosotros, en ese caso, decidir la cirugía. ¿Y eso cómo lo hacemos? Explorando la hoja anterior del ligamento ancho a través de la apertura o hacer una tricsia del ligamento redondo y abrir esa hoja y con nuestros dedos visualizar la invasión del parametrio. Allí podemos decidir inclusive el tipo de cirugía a realizar. Recordar que podemos encontrar, esto es una muestra macroscópica de una placenta, les decía que hay anormalidades de la inserción del cordón e inclusive anormalidades de la inserción de la morfología placentaria, como lo representa este caso de una placenta subcenturiata. Y la cirugía conservadora de un paso, ya dijimos que el gol estándar pareciera ser la cesárea histerectomía, pero ya tenemos las alternativas, de acuerdo a la clasificación, de realizar la cirugía conservadora en donde se extirpa el área de inserción anormal de la placenta junto con el miometrio y se conserva el cuerpo uterino y la parte inferior del cuello uterino para hacer una rafia a la manera de lo que lo hacemos en una cesárea en la histerorrafia y queda el útero conservado en estos casos. Casos que han sido derivados de una clasificación adecuada. Tener en cuenta que en estas terapéuticas debemos utilizar, ya como unos tips intraoperatorios, medidas tan importantes como la compresión aórtica interna, en los casos de sangrado profuso intraoperatorio, que son medidas salvadoras de vidas porque detienen el sangrado y permiten al grupo quirúrgico actuar de una mejor forma. También tenemos la utilización en esta cirugía de los torniquetes para también disminuir el sangrado de áreas vasculares que nos están entorpeciendo la visualización para poder nosotros aplicar esa técnica quirúrgica. Diferentes panoramas se nos pueden presentar y esto es muy importante. Recuerden, lo principal en estos pacientes es hacer el diagnóstico precoz, porque el diagnóstico precoz nos permite derivarlos a centros de excelencia para que se haga la resolución electiva. ¿Cuándo se debe hacer esa resolución? Idealmente al alcanzar la madurez fetal, pero es 36 a 37 semanas como límite. No es lo mismo los panoramas, si los tiene como lo tiene en la diapositiva, si es un escenario de emergencia en un posparto, en donde debemos aplicar los protocolos de la hemorragia posparto, o es en una cesárea, si está con un sangrado profuso o, como lo decíamos anteriormente, una paciente con un hallazgo incidental o si es atendida por un grupo de expertos o por alguien en unas guardias. Está planteado inclusive que si el hallazgo es incidental y no tenemos alteraciones de la salud materno-fetal, esta paciente puede ser cerrada y trasladada seguramente hacia donde la pueda atender un equipo de guardia. Por último, en esta diapositiva queremos evidenciar un trabajo que se hizo del grupo latino de acretismo placentario, en donde se quería determinar qué conllevó a la muerte a muchas pacientes con acretismo placentario de varias instituciones, tanto en Latinoamérica como en Filipinas. Y ven en ese listado, indudablemente, cuando estas pacientes caen en manos de grupos no expertos. Eso determina mucho. Pero resalto en esta diapositiva una cosa muy importante. No sabíamos cómo poner esta característica. El cirujano se rehusó a recibir ayuda y indudablemente queríamos definir es la vanidad del cirujano.
Una de las cosas más importantes es actuar como grupo de trabajo en protocolos institucionales que permitan resolver a esta paciente de manera electiva. Los egos personales aquí pueden conllevar a resultados deleterios. Para concluir, ¿qué tan temprano podemos sospechar un acretismo placentario? Cuando una paciente con antecedentes de cesárea tome contacto con usted, esté o no esté embarazada. Allí ya nosotros debemos prender las alarmas. Recuerden el diagnóstico del ismocele, ese es preconcepcional. Si ya la paciente está embarazada, entonces usted debe hacer ese diagnóstico idealmente antes de las 9 semanas. Las 9 semanas para determinar ese factor predisponente que es el embarazo en la cicatriz de la cesárea. Por favor, no haga cesáreas innecesarias, porque entre más hagamos cesárea, la predisposición al acretismo es mayor, y no limpie con gasas el útero porque eso denuda la superficie uterina y predispone a estas pacientes al acretismo placentario.